Buenas tardes. El problema de la energía siempre ha estado presente en la Semana de la Ciencia de una manera o de otra. Este año con más motivo, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, reconociendo de esta manera la importancia de la energía para el desarrollo sostenible. El objetivo es la toma de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable en el ámbito local, regional, internacional. Nuestro invitado de hoy es Javier García Breva. Él es alcarreño, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, más conocido como IDAE, dependiente del Ministerio de Industria. Durante su mandato se aprobaron el Plan Energía Renovables 2005-2010 y el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 2005-2007. En la actualidad es presidente de la sección fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Alternativas, APA, y director general de Energía de Arnaiz Consultores. Además, también es presidente de la Fundación de Energías Renovables, movimiento ciudadano que quiere cambiar el modelo energético con ahorro, eficiencia y renovables. Estuvo en el grupo de trabajo que elaboró el informe de recomendaciones de la Fundación Ideas, un nuevo modelo energético para España, en la que se redactaron las recomendaciones para un futuro sostenible. Nos va a impartir la conferencia titulada Un nuevo modelo energético, en la que nos va a contar cuál es el enorme desafío histórico que supone el cambio climático y el agotamiento de combustibles fósiles en las próximas décadas. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Vicente. Yo quería agradecerte a ti personalmente y a la Universidad Politécnica el haberme invitado, el haber invitado a la Fundación Renovables, porque yo realmente aquí vengo como presidente de la Fundación Renovables y me temo que les voy a contar muchas cosas, pero me remito a la página web de la Fundación, fundacionrenovables.org, donde casi todas las cosas que yo les voy a contar hoy aquí las pueden leer ahí en los textos que ha publicado la Fundación y en mi página web personal, tendenciasenenergia.es, donde ahí también todas las semanas pues publico alguna reflexión sobre los temas de la energía. Bien, yo quería, antes de entrar en datos, les voy a contar muchas cosas, pero yo todo lo que les voy a contar me gustaría resumirlo al principio con dos ideas claves para que ya a partir de ahí pues hagan ya su composición de lugar. La primera idea fundamental es que esta mañana he podido leer una noticia, nada más y nada menos que del Banco Mundial, que decía, cuando me ha llamado a la SER esta mañana, yo se lo contaba, hablando de esta jornada de hoy, de la charla. El Banco Mundial dice que el planeta o la temperatura del planeta a lo largo de este siglo va a superar un crecimiento de 4 grados centígrados. Pero es que hace 2 semanas, a principios del mes de noviembre, PricewaterhouseCoopers, que es una auditora de estas maravillosas que tantas cosas malas nos han hecho, pero esta auditora ha sacado otro informe donde dice que si no se hace nada, la temperatura del planeta va a subir 6 grados centígrados, es decir, mucho más todavía. Saben que el huracán Sandy de Estados Unidos, de la costa atlántica de Estados Unidos, la mayor, digamos, virulencia del huracán se ha debido a que la temperatura del Atlántico ha subido 2,8 grados centígrados. Y al subir la temperatura del mar, inmediatamente afecta al clima y sobre todo hace que los fenómenos atmosféricos sean más extremos. Y todo esto tiene un origen, y el origen es la energía. Y la energía transforma el mundo, lo está transformando y lo va a cambiar. Y de nosotros va a depender, de nosotros, los que estamos aquí, los que no están aquí, de todos nosotros, de todos los ciudadanos, va a depender que ese cambio sea para bien o sea para mal. Si la temperatura sigue subiendo, será para mal. Y hay datos que ya lo indican así, sobre todo en nuestro caso concreto, en todo lo que es el área del Mediterráneo. El Mediterráneo también se está calentando. La
temperatura. Hay estudios del Instituto Oceanográfico del Ministerio de Fomento, me parece, donde esos datos se pueden ver ahí. Y esto, ¿por qué es? Fundamentalmente porque el modelo energético en el que está funcionando nuestra economía desde hace ya mucho tiempo es el modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles. Fundamentalmente carbón, gas y petróleo, que emiten CO2, que calienta la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera reflexión es que es necesario y urgente cambiar el actual modelo energético. Y la segunda reflexión, que es sobre la que más me interesa incidir en esta tarde, es que en esta crisis económica tan gorda que estamos atravesando en España, el cambio de modelo de crecimiento económico debe de ir unido al cambio de modelo energético. Si no cambiamos el modelo energético, no habrá crecimiento económico. Y viceversa, el crecimiento económico se va a dar siempre que cambiemos el modelo energético. Y esto es lo que quiero explicar a lo largo de la charla. Ya le he pedido a Vicente que si me paso de la hora, que me llame la atención, porque estoy seguro que me van a querer preguntar cosas. Bien, para desarrollar estas dos reflexiones, yo empiezo por una primera pregunta, lanzar una primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas energéticos más importantes que tiene España? Si vamos a la prensa económica, inmediatamente, las renovables. Son carísimas, las primas de las renovables están hundiendo poco menos que la economía nacional. Ahora daré datos para deciros que eso es mentira. Los problemas energéticos más importantes que tiene nuestro país son fundamentalmente tres. Primero, el primero de todos, la dependencia energética. España está importando más del 80% de la energía que consume. El año pasado, solo el año pasado, en el año 2011, de la renta nacional de todos nosotros salieron más de 55.820 millones de euros para pagar las importaciones de gas y de petróleo. 55.821 millones. Eso supone aproximadamente más del 75% de nuestro déficit comercial. Y aproximadamente es un 5% del PIB. Eso es lo que nos gastamos en importar la energía que no tenemos. El segundo problema, ¿cuál es? La intensidad energética. Es decir, España, para producir nuestra economía, para producir nuestros bienes y servicios, necesitamos consumir aproximadamente un 20% más de energía que los países o que la media de los países de la Unión Europea. Es decir, nuestra economía, para producir cada unidad de PIB, de Producto Interior Bruto, necesitamos consumir más energía que las economías con las que tenemos que competir en la Unión Europea. Esta es una reflexión muy importante. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, la dependencia energética y la intensidad energética, afectan directamente y son un lastre importante para la competitividad de la economía española. Cuando se habla de la competitividad de la economía española, siempre se habla de los salarios. Y seguramente la pérdida más importante de competitividad de la economía española está en nuestros mayores costes energéticos. Eso quiere decir que todo lo que exportamos tiene un mayor coste energético que aquello que importamos. Y eso es pérdida de competitividad. Y hay un tercer elemento del que nunca nadie habla, sobre todo en la crisis. Y yo me he permitido hablar de ese tema, el primer problema, que es las emisiones de CO2. Todo esto que les contaba del calentamiento global, de la temperatura, tiene que ver con las emisiones de CO2. Y este es un tema del que, desgraciadamente, la crisis ha hecho que los partidos políticos han abandonado por completo. Ustedes no habrán oído hablar, habrá excepciones, siempre que generalice me pueden criticar, porque sé que siempre que digo una generalidad, siempre hay una excepción. Pero, en general, ustedes podrán comprobar que el CO2 ha desaparecido de la agenda política. A nadie le importan las emisiones de CO2, la contaminación atmosférica. Y, sin embargo, todos estos fenómenos climáticos, incluso los que estamos viendo aquí en el Mediterráneo, de inundaciones, etcétera, tienen un efecto, son una consecuencia del incremento de la contaminación atmosférica, de las emisiones de CO2 que están cambiando constantemente el clima y haciendo
que los fenómenos climáticos sean cada vez más extremos. Y esto tiene un coste también. Ahora no se ve, porque los economistas, como todos ustedes saben, solo cuentan el tiempo de mes en mes, de trimestre en trimestre, como mucho de ejercicio en ejercicio, que son 12 meses, y el cambio climático opera a medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo. Es decir, hablarle a un economista del cambio climático, a un político menos, porque los políticos solo cuentan los años, los estos de 4 en 4, es decir, en cada periodo electoral es el plazo en el que se plantean una estrategia para hacer las cosas, y el cambio climático es un fenómeno que va poquito a poco horadando nuestras playas, nuestros mares, en fin. Voy a dar un dato porque están saliendo datos todos los días. Saben que hubo una Asamblea General de Naciones Unidas en el mes de septiembre. Ahí se presentó un informe, el enésimo informe sobre el cambio climático, y hablaba de que a partir del año 2030 no hacer nada en la lucha contra el cambio climático, es decir, en la reducción de las emisiones de CO2, puede suponer una pérdida del 3% del PIB mundial, global. Es decir, imagínense que a nivel español, pues eso podrían ser unos 30.000 millones de euros. Estamos hablando de porcentajes muy significativos, a partir del año 2030. Hay otros estudios, pero no me voy a enrollar con esto, pero sí que hay un dato que daba la Agencia Internacional de la Energía, que venía a decir cada euro que no nos gastemos hoy en la lucha contra el cambio climático, dentro de varias décadas serán 4,5 euros que nos tendremos que gastar para afrontar los impactos económicos del cambio climático. Estoy hablando de impactos económicos, no hablo de la salud o de otro tipo de impactos, porque la factura sería mucho más elevada. Pero estos tres elementos, la dependencia, la intensidad energética y las emisiones de CO2, no solamente son una pérdida de competitividad de la economía española, sino que si ustedes miran para atrás un momentín nada más, no se aterren. Yo lo miro todos los días y me da cierta pena. En los últimos 20 años, en las 2 últimas décadas, estos 3 ratios energéticos en España no han dejado de empeorar. Si en el año 2007 la dependencia energética podría representar aproximadamente un 35% del déficit comercial, el año pasado, como les he dicho anteriormente, ha llegado al 70 y al 75%, 2/3 partes de nuestro déficit comercial. Y este año, año 2012, la factura de las importaciones de petróleo está aumentando, porque el precio del barril sigue aumentando. Y esto quiere decir que en las 2 últimas décadas nadie ha advertido que el problema energético más importante no está en si hacemos renovables, si hacemos nucleares, si hacemos centrales de gas, sino, oiga, hagamos lo que hagamos, tenemos que reducir la dependencia energética y mejorar el ahorro y la eficiencia energética. Nada de esto se ha hecho porque los datos que tenemos es que esos malos ratios no han dejado sino empeorar. Y voy a dar un dato de lo que fue el balance energético del año 2010, que fue seguramente el último año donde, digamos, el balance de las renovables, de las fuentes renovables, fue más positivo, porque fue un año de mucho viento y de mucha lluvia, con lo cual España tuvo un récord en generación renovable. Bueno, aquel año, simplemente por el mayor consumo de energías renovables, la dependencia energética se rebajó en 3 puntos, y las emisiones de CO2 se rebajaron en más de un 24% en el sector energético, que es el que más CO2 emite. Y yo pensé, bueno, pues aquí hemos demostrado que un mayor consumo de renovables mejora esos malos ratios que tenemos. Hay un tercer mal ratio que no ha mejorado, sino que ha dejado de empeorar. No ha dejado de empeorar, que es la intensidad energética. Seguimos siendo un país derrochador de energía por nuestro, digamos, modelo de crecimiento económico. Bien, pues a pesar de este balance, las energías renovables desde el año 2008 se han ido frenando, paralizando decreto tras decreto. Desde el año 2008, el anterior gobierno y el actual, cada 6 meses, han ido sacando reales decretos, uno tras otro, donde han ido acabando todos, al final, en el Real Decreto Ley 1/2012, de enero de este año, donde ya se ha establecido una moratoria renovable. Es decir, no se pueden hacer futuros o nuevos proyectos de energías renovables. Y a partir de ahí, más decretos. Ya el anterior gobierno publicó varios decretos recortando la retribución de las fuentes renovables, de las famosas primas de las energías renovables.
¿Y esto por qué se ha parado? ¿Por qué se ha hecho así? ¿Por qué ha dicho vamos a suprimir las renovables del mapa que nos hacen mucho daño? Hay un Real Decreto, el Real Decreto Ley 6/2009, fue el primer decreto en el que se establecieron los cupos y los registros para todas las autorizaciones administrativas de nuevos proyectos renovables, donde en su preámbulo, este es un Real Decreto Ley, yo les aconsejo a los que tengan tiempo y ganas que se lean los preámbulos de los Reales Decretos, porque son francamente, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos son francamente interesantes. Y en este Real Decreto Ley, en el preámbulo, se decía textualmente que las energías renovables, ahí hablaba del régimen especial, el régimen especial suponía un grave riesgo a corto plazo para el sistema energético por razones económicas y técnicas. Es decir, hay que parar las renovables porque suponen un grave riesgo para el sistema. Y esta es lo que yo llamo la teoría del BOE. Esto está escrito en el BOE, firmado por el presidente del gobierno de entonces, y yo siempre digo una cosa, hay gente que le molesta, pero digo, es la frase más dura que se ha dicho contra las renovables en este país, está escrita en el preámbulo de este Real Decreto. Las renovables son un grave problema, un grave riesgo para el sistema a corto plazo. La verdad es que la historia ha demostrado que esto es falso. Y voy a poner dos ejemplos. En el año 2010, en diciembre del año 2010, se aprobó el Real Decreto Ley 14/2010. Este Real Decreto recortó la retribución de las renovables en más de aproximadamente 5.000 millones de euros. Es decir, las renovables dejaron de cobrar 5.000, exactamente 4.000, no sé si eran 4.400 millones de euros, más la limitación de horas a la solar fotovoltaica, que, como saben ustedes, se establecieron por zonas una limitación a las horas y este año, por ejemplo, pues las instalaciones fotovoltaicas, casi todas, es un año de mucho sol, en agosto han cumplido ya ese límite de horas y a partir de agosto ya no cobran prima. Eso va a hacer que, frente a lo que dice un periódico muy famoso, que dice que los incentivos de las renovables suben, resulta que la fotovoltaica este año no va a cobrar más de lo que cobró el año pasado, por la limitación de horas. Bueno, en diciembre del 2010 se aprueba este Real Decreto Ley con una limitación aproximadamente de unos 5.000 millones a la retribución de todas las renovables. Al mes siguiente, en enero del 2011, el Gobierno subió un 10% el recibo de la luz. Y en el informe de la Comisión Nacional de la Energía, que justifica por qué tiene que subir la luz un 10%, se achaca concretamente a los pagos por ayudas al carbón, que se aprobaron justamente a finales del año 2009, en diciembre de 2009, y por las subastas de la CESUR. No sé si saben ustedes que la tarifa de último recurso, esa que cobran no sé cuántos millones de consumidores, el precio se fija en una subasta en la que participan las eléctricas fundamentalmente y otros agentes, pero que todas las subastas de la CESUR que se han hecho para fijar el precio de la tarifa de último recurso, oh sorpresa, han acabado con subidas de la luz. Y entonces la Comisión Nacional de Energía sospecha, oiga, aquí alguien se pone de acuerdo para que cuando sale la subasta suba la luz. Y entonces la Comisión Nacional de Energía dice, la luz no ha subido por culpa de las renovables, el 10% hay que subirlo por el coste de las ayudas al carbón que salen de la tarifa eléctrica y el carácter inflacionista de las subastas de la CESUR. Pero llega el nuevo Gobierno. El nuevo Gobierno, a finales de enero del 2012, aprueba el Real Decreto Ley 1/2012 que paraliza todos los futuros proyectos renovables. Y a lo largo de este año 2012, la luz ha vuelto a subir otro 10%. Y ahora los informes de la Comisión Nacional de la Energía dicen que la luz ha subido un 10% por los costes extrapeninsulares, es decir, todos los consumidores eléctricos pagamos el coste de llevar la luz a Baleares y Canarias, son aproximadamente 2.000 millones de euros cada año, y por un fenómeno en el que me voy a extender un poquito más, que es la bajada de la demanda eléctrica. Y este es un tema que yo en el que me quiero detener porque frente a esa teoría del BOE, que es absolutamente falsa, la luz no sube por culpa de las renovables, sube por estas cosas que les acabo de decir y alguna más, pero hay un elemento que no se ha estudiado. Yo no he visto ningún documento del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, del Banco de España, de todos estos analistas tan sesudos que nos están matando a todos. No han hecho un análisis de cuál ha sido el impacto de la crisis en el sistema eléctrico español, porque ha tenido un impacto fundamental, que es la bajada del consumo eléctrico. En España está bajando el consumo de electricidad desde el año 2007, pero además de manera espectacular.
¿Esto qué ha producido? Un efecto inmediato, y es que las eléctricas ingresan menos dinero. ¿Cuánto dinero han dejado de ingresar las eléctricas? Aproximadamente 1.000 millones cada año. Aproximadamente 1.000 millones cada año. No porque nadie se lo haya llevado, sino simplemente porque al bajar el consumo eléctrico, evidentemente la facturación a los clientes finales se reduce a aproximadamente 1.000 millones de euros cada año. Aproximadamente el otro día Red Eléctrica sacó un informe que decía que solamente por la crisis las eléctricas habían dejado de ingresar aproximadamente unos 6.000 millones de euros por menor consumo eléctrico. ¿A dónde ha ido ese menor ingreso de las eléctricas? Al déficit tarifario. Es decir, una buena parte del déficit tarifario. Red Eléctrica habla de 6.000 millones. No sé, ahora estoy hablando un poquito de memoria, pero es posible que desde la crisis, desde el año 2007, se acerque más a los 10.000 millones. Estoy utilizando datos de 5 días, concretamente, de Carmen Monforte. Eso quiere decir que una buena parte del déficit tarifario, que se habla de cerca de 24.000 millones, una buena parte, si quitamos 10.000 millones, son 10.000 millones que no salen de ninguna cosa rara, sino simplemente de que estamos en crisis económica, y la crisis económica lo que hace es que la economía decrece, y al decrecer la economía decrece el consumo de electricidad. Pero mientras desde el año 2007 está bajando el consumo de electricidad, resulta que las importaciones de gas han crecido. Y resulta que las inversiones en infraestructura gasista no se han parado. Se han seguido haciendo ciclos combinados de gas y gasoductos. Y me remito a otro preámbulo de otro Real Decreto Ley que aprobó el actual Gobierno en marzo de este año, el Real Decreto Ley 13/2012, donde su preámbulo dice que una de las cosas que ha pasado es que y lo pregunta el que ha escrito ese Real Decreto, ese preámbulo, sabe de lo que habla, porque dice cómo, habiendo descendido el consumo de gas, se han seguido manteniendo y ejecutando las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas y se ha seguido importando más gas. Y lo que hace ese Real Decreto Ley, el 13/2012, es paralizar todas las inversiones gasistas que se han hecho en España. Desde el año se estaban haciendo, pues han parado gasoductos, han parado nuevas centrales de ciclo combinado. Estoy hablando un poquito de memoria, son datos también yo creo que de la Comisión Nacional de la Energía, pero desde el año, de UNESA, del avance de memoria de UNESA del año 2011, hay un dato que a mí me dejó clavado, y es que desde el año 2009 al 2011, o sea, ya en plena crisis, se han conectado a la red ahora sí que hablo de memoria, perdonadme, pero otros cerca de 9.000 megavatios de ciclos combinados. Es decir, que sabiendo que estábamos en crisis, que se estaba reduciendo el consumo, se han seguido ejecutando inversiones para consumir más gas. Y hace poco la CNE lo decía, ¿cómo puede ser posible que bajando el consumo de gas suban las importaciones de gas? Así nos pasa, que nos sale el gas por las orejas, por decirle una frase coloquial. Y claro, para consumir más gas tenemos que consumir menos renovables. Entonces, lo que ha producido este fenómeno de falta de análisis del impacto de la crisis en la energía es que ahora mismo España tiene un superávit o un exceso de generación eléctrica. Aproximadamente, si en el año 2011 la punta de demanda, es decir, el momento en el que más electricidad se consumió, fueron 44.000 megavatios, la potencia instalada de generación supera los 103.000 megavatios. Es decir, hay una sobrecapacidad del sistema. ¿Qué ocurre? Que los ciclos combinados están perdiendo dinero, se están arruinando, porque como no se consume electricidad, pues muchos de ellos tienen que parar o funcionar a menos del 50% de su capacidad. Están perdiendo dinero. ¿Qué hacen las empresas que tienen el, digamos, oligopolio del gas? Gas Natural, Iberdrola, etcétera. Oiga, párennos las renovables, castigo usted las renovables, porque las renovables son una de las culpables de que no podamos vender más gas a los consumidores. Este es el retrato de la situación. Pero hay otro elemento clave en esta historia, que es el famoso déficit de tarifa. Cuando yo oigo por ahí, bueno, es que el déficit de tarifa es culpa de las renovables, porque las renovables son tan caras, tenemos que pagar tantas primas a las renovables, que son las culpables de que se origine el déficit de tarifa. Bien, el déficit de tarifa yo lo llamo economía vudú, o
artificio contable. Economía vudú es, esto lo podéis ver en mi página web, que la semana pasada publiqué una cosa. Yo cuando hablo de economía vudú la gente dice, bueno, está loco. Economía vudú es una economía que creó Ronald Reagan cuando fue presidente de Estados Unidos, y que fue el que empezó la desregularización de todo el sistema financiero norteamericano, que ha acabado, como sabéis todos vosotros, en la gran crisis financiera de 2008. De lo que se trataba en aquel momento es de establecer una nueva política económica que se basaba en reducir los impuestos. Bajadas de impuestos, esto sonará, porque aquí ha pasado. Vamos a bajar los impuestos a todo el mundo, luego al final a quien más los bajan es a las rentas más altas, porque con esto se garantiza el crecimiento de la economía. Lo que garantizó esta economía vudú es que Estados Unidos pasó a ser el país con mayor deuda de todo el mundo. Lo que pasa es que tuvieron la suerte que se la compraron los chinos, pero Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, todavía al día de hoy. Es decir, por bajar los impuestos lo que originó es un efecto contrario de generación de deuda a toda pastilla. ¿Cuál era el origen o cuál fue el origen del déficit de tarifa? El déficit de tarifa se crea en España en el año 2002 y lo crea un señor que todavía vive, que se llama Rodrigo Rato. Rodrigo Rato en el año 2002 pacta con las eléctricas. En el año 2002 las renovables en España eran insignificantes. Prácticamente no había coste de las renovables en el sistema porque prácticamente la potencia instalada eólica no creo que llegara a los 4.000 megavatios y la fotovoltaica es que prácticamente ni existía, en el año 2002. Pero la política del gobierno en aquel momento, me remito a la comparación con la política de Reagan, la política energética se basaba en no subir el recibo de la luz. Es más, si os acordáis del año 96, 97, 98, 99, 2000, siempre, cada vez que se aprobaba el decreto de tarifa, Rodrigo Rato decía, y este año vamos a bajar el recibo de la luz un 3%, un 6%. Y su mensaje era, vamos a bajar el recibo de la luz. Y entonces pacta con las eléctricas en el año 2002 la fórmula del déficit de tarifa. La fórmula del déficit de tarifa era, hasta el año 2010 no se va a subir la luz nada más que un 2% cada año. Desde el año 2002 al año 2010 no se sube la luz nada más que un 2% al año. Entonces las eléctricas le dicen, señor ministro, y si nuestros costes suben más de un 2%, ¿qué hacemos nosotros? Dice, el ministro les dice, no se preocupen ustedes, porque la diferencia de ese 2% con respecto a sus costes se la reconoce el gobierno. Y con ese reconocimiento del gobierno, ustedes van a los bancos se la pagan, y esa deuda se la pagará el consumidor eléctrico en los próximos 14 años. Esa es la fórmula del déficit de tarifa, es un artificio contable. Esto se crea en el año 2002 y funcionó. Funcionó porque, claro, esto es muy sencillo. Cualquiera que en su casa haga esto, pues lo matan. Imagínate que usted se endeuda y dice, no, esta deuda yo no la voy a pagar. No se preocupe usted que se la van a pagar, no mis hijos, mis nietos o mis bisnietos. Claro, a usted le matan. Bueno, pues esto fue lo que hizo Rato con el recibo de la luz en el año 2002. Con el acuerdo de las eléctricas, esto no lo leerán en ningún periódico. Yo estaba en el Congreso de los Diputados cuando Rodrigo Rato lo presentó, por eso lo cuento con tanto detalle, porque yo lo escuché. Y entonces la luz subía como máximo un 2% cada año, porque en aquel momento, cuando se aprueba en el año 2002 la fórmula del déficit de tarifa, el barril de petróleo estaba a menos de $20 el barril. Dio la casualidad, porque fue una casualidad, que en el año 2004 hay cambio de gobierno, entra a gobernar el Partido Socialista, y en el verano del 2004, yo creo, ahí hay muchas interpretaciones, mi interpretación personal, que seguramente estaré equivocado, es que por efecto, los impactos de la guerra de Irak y todo esto, lo que originaron fue inmediatamente una subida del precio del barril de crudo. Y el precio del barril de crudo, que estaba por debajo de los $20 en el 2002, en el año 2004 se puso en $40 el barril. En el año 2005 subió a $60 y llegó hasta los $147 en la primavera de 2008. ¿Qué pasa en el 2008? En el 2008 viene la catástrofe financiera de todos los bancos americanos, porque la subida del petróleo tiene un impacto en la economía que parece ser que se desconoce en este país, pero que es un impacto que afecta a toda la economía, que es la inflación. La subida del petróleo hace que la inflación suba, y cuando sube la inflación suben los tipos de interés, y a partir de ese momento se arruinan las hipotecas basuras. Se arruina el sistema financiero americano,
y empieza la crisis financiera en España. Y la crisis financiera en España lo que hace es que los bancos se quedan sin liquidez. Y los bancos le dicen a las eléctricas, nosotros ya no le damos el déficit de tarifa, porque nos hemos quedado sin liquidez. Para que nosotros les demos a ustedes el déficit de tarifa, necesitamos el aval del Estado. Y a partir del año 2009, por un Real Decreto del Gobierno de entonces, el déficit de tarifa se convierte en deuda pública, porque automáticamente queda garantizado por un aval del Estado. Y a partir de ese momento el déficit de tarifa se convierte en un grave problema para la economía nacional. Me he enrollado mucho, pero queda claro que la historia del déficit de tarifa no tiene nada que ver con la historia de las renovables que nos cuentan los señores de UNESA, los señores de las eléctricas, incluso los señores del Ministerio de Industria. Pero todo esto, ¿cómo se ha tratado? Se ha tratado de la peor manera, se ha escondido. Ustedes no oirán esta interpretación en muchos sitios, iba a decirles que en ninguno, pero en muy pocos sitios. Pero lo que sí habrán visto es el hilo conductor de todos los decretos que sacó el anterior gobierno, el señor Sebastián y el señor Soria, desde el año 2008 hasta el día de hoy. Y todos los decretos que han salido del Ministerio de Industria han tenido un hilo conductor: recortar las renovables, parar las renovables, frenar el desarrollo de la industria, ya no hablo de la energía, de la industria nacional de renovables, de la tecnología nacional de renovables. Ese ha sido el hilo conductor, incluso con elementos absolutamente tercermundistas, como es crear una inseguridad jurídica a todos los inversores en renovables en este país. Hay conflictos ya jurídicos, judiciales, en tribunales internacionales sobre estos temas, porque se ha atacado algo que solo pasa en los países tercermundistas, que es la seguridad jurídica a las inversiones que hacen las empresas privadas, las personas que deciden arriesgar su dinero para invertir en tecnologías renovables. Y muchos de esos inversores han sido inversores internacionales y han creado una mala imagen simplemente porque no han querido analizar lo que ha pasado con la crisis en el mundo de la energía, y porque quieren que el modelo que perviva en este país durante mucho tiempo es el modelo basado en el mayor consumo de combustibles fósiles, de gas, de petróleo y de carbón. Bien, a pesar de eso, estamos oyendo estos días, yo he traído aquí recortes, pero me voy a enrollar mucho y no los voy a sacar, pero seguimos oyendo titulares de que las energías renovables siguen desbocando el déficit tarifario, el presidente Iberdrola que hay que paralizar todas las tecnologías solares, el ministro Soria que amenaza con nuevos recortes a las renovables, y vuelve a salir la cancioncilla esta tan absolutamente desesperante de que las energías renovables son caras. Y yo hago la pregunta inmediata: ¿las energías renovables son caras comparadas con qué? Y aquí voy a repetir cosas que he dicho anteriormente, pero es muy interesante. Cuando decimos que las energías son caras, ¿comparadas con qué? Y entonces yo hago la comparación. El coste de la dependencia energética, lo he dicho anteriormente, el año pasado 55.821 millones de euros, las importaciones de energía del exterior, más la inflación que produce la subida de los precios de la gasolina, que, bueno, ¿para qué? Más el déficit comercial que esas importaciones energéticas suponen en el balance, en la balanza comercial española. El coste de la intensidad energética, es decir, cuando yo he dicho antes que España necesita consumir un 20% más de energía comparada con las economías de la Unión Europea, eso tiene un coste en el PIB. Hay un análisis de Pedro Linares y de Javier Lavandeira que cuantifican que esto puede suponer entre un 1,5 y un 3,5% del PIB en función de los precios del petróleo. Estamos hablando de otros entre 15.000 y 30.000 millones de euros, lo que puede costar la mayor intensidad energética de la economía española. El coste de la energía nuclear. El otro día vi una noticia, porque claro, esto tampoco se habla mucho, pero hay que decirlo. El otro día TEPCO, la empresa propietaria de la central nuclear de Fukushima, hace ya el primer balance público, que no es el último, no va a ser el último, de lo que le ha costado a TEPCO los costes de limpieza, etcétera, y de indemnización a los
80.000, 100.000 habitantes que han tenido el impacto de las explosiones de los reactores de Fukushima. 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Que TEPCO no tiene ese dinero. ¿Quién va a poner ese dinero? El gobierno japonés. Los contribuyentes japoneses. Iba a decir un taco, pero no lo digo. Lo que quiero decir es que la energía nuclear no es viable económicamente, a no ser que la paguemos todos. Y esto es un ejemplo de lo que se suele llamar socialización de pérdidas. Es decir, ustedes no verán una central nuclear nueva en Estados Unidos ni en Europa occidental, no la verán si no es con fuertes ayudas públicas. Y curiosamente son los más liberales de los liberales, economistas liberales que ustedes puedan conocer, los que están defendiendo la energía nuclear. Vaya contradicción, oiga, si para hacer energía nuclear me la tiene que pagar el Estado, usted me está vendiendo algo que no es verdad, que no es verdad. Bien, ¿cuál es el coste de las renovables? Datos de la Comisión Nacional de la Energía del año 2011. El 2012 hay datos como este periódico que ya lo anuncia, pero el 2012 no ha terminado. El balance del coste de las renovables en el 2012 habrá que verlo aproximadamente cuando la Comisión Nacional de la Energía haga las liquidaciones al 31 de diciembre de este año, con lo cual del año 2012 mejor no hablar, aunque hay periódicos que sí hablan. Pero sí tenemos el dato del 2011. El coste de las primas de las renovables en el 2011 fueron 4.995 millones de euros. Con lo cual, la conclusión a la que quiero llevar es que cuando hablemos de los costes de las renovables, lo que tenemos que comparar son los costes de la dependencia energética comparados con los costes de la independencia energética. ¿Qué es lo que nos cuesta la dependencia energética y qué es lo que nos va a costar la menor dependencia energética? Y evidentemente la diferencia es abrumadora a favor de las energías limpias. Pero hay otra cosa, luego voy a dar más datos, porque seguramente que esto alguien puede decir que es demagógico, pero luego voy a dar más datos. Pero hay otra cosa que me parece más importante decir, y es que la tendencia de los combustibles fósiles es que a medida que consumamos más combustibles fósiles, es decir, a medida que consumamos más gasolina, más gas natural, los precios de los combustibles fósiles suben. Es obvio. Es decir, la tendencia de la economía de los combustibles fósiles es que a medida que se incrementa el consumo o su consumo, suben los costes y los precios para toda la economía, porque tienen un carácter fundamentalmente inflacionista. ¿Cuál es la tendencia de las energías limpias? Es al revés. A medida que se incrementa el consumo de las energías limpias, descienden sus costes y sus precios, es decir, ganan en competitividad. Y ahora voy a dar un dato que no habrán visto ustedes porque es de esta misma semana. La agencia Moody's, otra de estas agencias de calificación que nos matan a todos, pero curiosamente sacó un informe yo creo que ha sido la semana pasada, donde el análisis que hace es el siguiente. El mayor consumo y la mayor demanda de energía solar y eólica en todo el mundo está haciendo bajar los precios de la energía y a la vez que estas fuentes energéticas limpias ganen competitividad a la vez que la pierden el gas y el carbón. Se está produciendo en todo el mundo. Goldman Sachs, otro de estos que nos matan a todos, ha hecho un llamamiento en Japón. En Japón saben ustedes que el gobierno japonés ha decidido sustituir la potencia nuclear por potencia renovable. Y entonces ha establecido ya, aprobado ya desde el 1 de junio de este año el sistema de primas más altas de todo el mundo. Yo les dije, vinieron aquí a Madrid y tal, dije, no pongáis primas altas, porque eso es un llamado a la especulación. Pero las han puesto. Y Goldman Sachs, que no es tonto, pues allí en Japón, no en Estados Unidos ni en España, Goldman Sachs en Japón ha de alguna manera animado a los inversores japoneses a invertir en energías renovables porque es el gobierno el que quiere que se invierta en energías renovables. Es decir, las renovables, a medida que se incrementa su demanda y su consumo en todo el mundo, son cada vez más competitivas. Una reflexión sobre voy a ir terminando, ¿no?
o queda un poquito. Venga, una reflexión sobre las primas de las renovables, porque hablando de precios y de costes, las primas de las renovables se suelen asimilar a subvenciones. Y las primas de las renovables, cuando se establecen en el recibo de la luz, no es porque sean subvenciones, sino porque retribuyen sus externalidades. Es decir, cada kilovatio que consumimos de energías renovables están sustituyendo kilovatios que consumimos que son importados de gas o de carbón o incluso de petróleo, de fuel, y están retribuyendo la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera que supone consumir energías limpias frente a energías fósiles. Es decir, la naturaleza de las primas de las renovables no es una subvención, porque si no estarían en los presupuestos generales del Estado. Por eso UNESA y el ministro Soria han querido llevarlas a los presupuestos generales del Estado, para convertirlas en subvenciones. Y diría, oiga, qué caras son, para que las pague el contribuyente. Pero no, la naturaleza por el sistema de primas no se inventó en España, se inventó en la Unión Europea. Y son muchos los países del mundo que tienen el sistema de primas. ¿Por qué? Porque quieren que el consumidor eléctrico pague esas externalidades o retribuya las renovables por esas externalidades que curiosamente no tiene ninguna otra fuente energética. Es decir, ahorro de importaciones energéticas y ahorro de emisiones de CO2. Bien, el Ministerio de Industria, en el año 2010, a la sazón ministro Miguel Sebastián, sacó un informe. Yo lo cito porque es un informe que está publicado en abril del año 2010 por el Ministerio de Industria, donde dice que las primas de las renovables en los próximos 25 años, o sea, en el año 2010, el Ministerio de Industria calcula que las primas de las renovables para los próximos 25 años van a costar 126.000 millones de euros. Y en aquel informe decía que eso era insostenible. Y yo, claro, que soy de letras, pues dije, hombre, pues 126.000 millones entre 25 años me salen a 5.000 millones. Y yo inmediatamente dije, joder, perdón, si yo me gasto en importar gas y petróleo 50.000 millones o 40.000 millones, en el año 2010 serían 40 y pico mil millones, y las primas de las renovables me van a costar, en un solo año, y las primas de las renovables en un solo año me cuestan 5.000, en 25 años las primas de las renovables me van a costar 126.000 millones y las importaciones de gas y de petróleo me van a costar 1 billón de euros. Es decir, en 25 años el coste de los combustibles fósiles es 10 veces superior al coste de las primas de las renovables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el análisis que hay que hacer de los costes de las renovables no es en función de lo que me cuestan hoy, sino haciendo el análisis coste-beneficio de esas primas de las renovables en el medio y largo plazo, como lo hizo el ministro. Porque yo cuando vi ese dato dije, pues no está hablando mal de las renovables. Y voy a una fuente que confirma este análisis que les estoy haciendo. En el Plan de Renovables 2011-2020, que hizo el IDAE, y lo aprobó el anterior gobierno justo hace un año, en octubre del 2011, calculaba, era el Plan de Renovables 2011-2020, que en el año 2020 calculaba un coste de las primas de las renovables de 6.250 millones de euros. Bueno, la fotovoltaica este año no va a cobrar más que la que cobró el año pasado. Es decir, las primas de las renovables se pueden controlar. Lo que no se puede controlar de ninguna manera es el precio del barril de crudo y el precio del gas. ¿Por qué? Porque el precio del barril de crudo lo pone la OPEP y el precio del gas lo pone Argelia. Y esto me lleva a una conclusión, y es la primera riqueza energética que tiene este país. Son, primero, una de las que no he hablado porque no era el objeto de la conferencia, pero Vicente, vengo otra vez a darla. La primera riqueza que tiene este país es el ahorro de energía. No quiero hablar mucho porque me voy a extender mucho, pero el ahorro de energía, en España puede ahorrar hasta el 50% de la energía que consume. Estoy hablando de un dato muy global. Por sectores, hay sectores que más, que menos, pero la media en España podemos ahorrar el 50% de la energía que consumimos, porque el modelo de negocio energético de las distribuidoras se basa en una sola cosa, en facturar al consumidor final más, cada vez más. Y además facturar cada vez más energías importadas del exterior. Ese es el modelo de negocio energético. Por eso el potencial de ahorro de energía que tiene este país es inmenso.
Un 50% de margen de ahorro es un potencial de creación de riqueza, de creación de empleo, de creación de actividad económica en los servicios energéticos que de verdad me sorprende, me admira que no haya ningún político, ningún partido, ni nadie que esté pensando que ahí tenemos seguramente uno de los yacimientos de empleo y de actividad económica más importante. Para mí esa es la primera riqueza energética. Y la segunda son las fuentes renovables. ¿Por qué? Por algo racional, que entendería hasta un niño. Y es que el sol y el viento lo tenemos en la puerta de nuestras casas. Y es gratis. El rayo de sol no lo cobra el regulador, no lo cobra Iberdrola. Y el viento que sopla no lo cobra Gas Natural. Es que viene gratis en la naturaleza. Son fuentes que entran a coste cero en el sistema. Y el gas y el petróleo solamente por entrar al sistema les tenemos que pagar un dineral a los países donde lo traemos. Esa es la primera riqueza. Y yo, en el tema del empleo, quisiera insistir en otro dato que está escrito, y como está escrito pueden ustedes verlo, en la página web del IDEA verán el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020. Y en ese plan hay 2 páginas sobre la perspectiva que establece el plan de futuro del sector de los servicios energéticos en España. Ya habla que si cumplimos el objetivo europeo de reducir un 20% el consumo de energía de aquel año 2020, el sector de los servicios energéticos en España se puede triplicar. Es decir, puede pasar de una facturación de unos 22.000 millones de euros a una facturación de unos 75.000 millones de euros. Y eso tiene un impacto en el empleo de cerca de 1 millón de empleos, sumando empleos directos e empleos indirectos. Solamente en la rehabilitación energética de edificios, este país tiene un potencial inmenso. Eso está escrito ahí, está aprobado por el anterior gobierno, el Consejo de Ministros de octubre del año 2011, pero bueno, yo lo digo porque realmente ahí es donde está una de las claves de cómo se puede cambiar también el patrón de crecimiento de la economía española a través del ahorro. Bien, esta es la última o la penúltima reflexión que quería hacer. El modelo energético, es decir, cuando yo digo hay que cambiar el modelo energético, bueno, ¿esto cómo se come o cómo se concreta? Bien, el modelo actual, ya lo he descrito anteriormente, está basado fundamentalmente en el consumo. Es decir, el modelo energético actual, que no es actual, es de hace ya de más de 2 décadas, es que, bueno, pues como las compañías distribuidoras meten al consumidor artilugios, trucos para que consuma más. Es decir, la clave del negocio energético en este país es que facturar cuanto más al consumidor final y facturar energía que se importa desde fuera. Con lo cual, el modelo se basa en un mayor consumo y en una mayor dependencia energética. Y luego en otra cosa de la que se habla menos, que son las operaciones corporativas. Todas las empresas energéticas, si miráis la prensa financiera, todas están liadas, por decirlo de alguna manera, en operaciones corporativas, en vender activos. La última gran operación pues nace a través de la primera fue la privatización de las empresas que eran de todos los españoles, las empresas energéticas, se empezaron a privatizar, se privatizaron al 100%, luego vino la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa, en fin, las empresas energéticas han invertido cantidad de dinero, miles y miles de millones de euros, en comprarse activos entre unas y otras. Hoy veíamos cómo Red Eléctrica puede ser comprada por los chinos, Repsol está casi en venta y bueno, una gran parte de nuestro sistema energético está en venta. Y a eso se han dedicado muchos de los dineros que los consumidores hemos pagado a las eléctricas. Ese modelo hay que cambiarlo, ese modelo es incompatible para salir de la crisis, porque si de la crisis no se va a salir consumiendo más y consumiendo más importaciones o más energía importada. El modelo o el cambio de modelo tiene que basarse en 3 ideas fundamentales. La primera, cualquier política energética que se establezca tiene que ir encaminada, primero, a reducir la dependencia energética, es decir, a sustituir las energías o la energía que importamos del exterior, que son fundamentalmente los combustibles fósiles. La segunda decisión fundamental para cambiar el modelo energético es que cualquier política energética se tiene que basar, en primer lugar, en el ahorro de energía, en la eficiencia energética. Tenemos que ser capaces de que nuestro aparato productivo o todos nuestros sectores productivos sean más eficientes en el uso de la energía.
Es decir, produzcan lo mismo o más consumiendo menos energía. Eso se puede hacer y seguro que aquí habrá muchas experiencias. Y en tercer lugar, repito, lo que ha desaparecido de la agenda, cualquier política energética tiene que tener como objetivo fundamental reducir las emisiones de CO2. Porque eso de alguna manera garantiza la solidaridad con las futuras generaciones. Yo esto lo resumiría en una frase clarísima. Cualquier modelo energético tiene que apoyarse más en lo que tenemos o en lo que se tiene que en aquello que no se tiene. Es irracional apoyar energías o impulsar energías que hay que importar de fuera y abandonar o rechazar energías que tenemos en casa. Y ahora sí, ya termino. Cuando yo hablo de todas estas cosas, alguien puede pensar que me las invento, pero hay algo que de lo que tampoco se habla mucho en el debate energético, que son las directivas europeas. Todas estas ideas que yo les he explicado están escritas en las directivas europeas. Hubo un Consejo Europeo en marzo del 2007 por el cual todos los Estados miembros de la Unión se comprometieron a lo que se llama el 20-20-20. O sea, que en el año 2020 todos los Estados miembros de la Unión Europea consuman un 20% de energías renovables, ahorren un 20% del consumo de energía y ahorren un 20% de emisiones de CO2. Pero para cumplir esto, pues la Unión Europea ha aprobado una directiva de renovables, ha aprobado una directiva de eficiencia energética de edificios y acaba de aprobar, que se publicó creo que el 14 de noviembre, se ha publicado ya la nueva directiva de eficiencia energética. Y todas las medidas que ustedes se puedan imaginar para ahorrar energía, para reducir emisiones de CO2, para desarrollar más renovables, están escritas en esas directivas. Solo hay que tener la voluntad política de querer cumplirlas. Pero hay un documento del año pasado de la Comisión Europea que se llama Hoja de Ruta hacia una economía hipocarbónica, es una palabra muy fea, es decir, una economía sin CO2 y competitiva para el año 2050. Es decir, la Comisión Europea ha aprobado lo que serían las orientaciones de planificación energética de todos los Estados miembros hasta el año 2050. Y los porcentajes que está planteando de este 2020 en el 2020 para el año 2050 son un 100% de generación renovable y un 90%, 85-90% de reducción de emisiones de CO2. Es decir, la propia Unión Europea está planteando para el año 2050 algo que en Europa preocupa mucho y aquí en España parece que no, por lo menos por lo que vemos oficialmente. ¿Por qué la Unión Europea establece estos porcentajes? No los están inventando. La Unión Europea le preocupa muchísimo el incremento de los costes de las importaciones de gas y de petróleo. Porque Europa, a ver, no quiero decir una palabra mala, está cogida por los dos extremos. Por Rusia al norte y por Argelia y Oriente Medio al sur. Es decir, si el señor Putin mañana quiere crear un problema energético a Alemania, lo tiene facilísimo con el gas. Y si Argelia no lo quiere crear a nosotros, también lo tiene, bueno, ahora menos porque como nos sobra. Lo que quiero decir es que cuando la Unión Europea saca todas estas comunicaciones, al final dice una cosa, le preocupa mucho la temperatura del planeta, es decir, no se puede incrementar la temperatura más de 2 grados centígrados en este siglo, pero luego le preocupa mucho que Europa, en un horizonte a partir del año 2030, no va a poder pagar la factura de las importaciones de gas y de petróleo que está pagando actualmente. Y entonces, por eso insiste tanto en las renovables, en grandes objetivos de renovables y de ahorro de emisiones y de ahorro de energía que solo se pueden conseguir con renovables, porque lo que está planteando es una economía que no se base en los combustibles fósiles y se base más en las fuentes energéticas autóctonas. Y lo que estamos planteando desde la Fundación Renovables, eso lo pueden ver en nuestros documentos, es que lo primero que se tendría que hacer con esos criterios de modelo energético es hacer una planificación energética con arreglo a esta hoja de ruta de la Unión Europea. Hay países que lo están haciendo, Alemania lo está haciendo. Venía un artículo hace 2 semanas del ministro de Medio Ambiente alemán
donde se comprometía claramente a objetivos. Alemania está haciendo una planificación energética por el año 2050 ya con un objetivo del 80% de generación renovable, para poder cumplir objetivos de reducción de emisiones cercanos también al 80% de reducción de emisiones. Alemania lo está haciendo. Inglaterra, la política energética de Inglaterra, del Reino Unido, tiene un primer objetivo, que es reducir sus emisiones de CO2 un 60%. El Reino Unido, que parece que... Y todas las políticas de países sensatos, incluso puedo citar Estados Unidos. Estados Unidos es un caso aparte, pero la mayor obsesión que tiene Estados Unidos, por una cuestión de seguridad nacional, es no depender de las importaciones de petróleo de Oriente Medio. Otra cosa es que va a hacer cosas peores, como es explotar todo el gas no convencional que tiene Estados Unidos y Canadá. Pero eso es otra historia que no vamos a entrar. Pero sí que tiene una preocupación porque el depender energéticamente del exterior es un problema ya no de independencia energética, sino de seguridad nacional. Aquí en España, yo sé que el Ministerio de Defensa se lo está planteando, pero a nivel de política económica yo a nadie le he oído hablar de que la dependencia tan grande de Argelia, del gas natural de Argelia o del petróleo de Oriente Medio sea un problema de seguridad nacional. Y lo es. ¿Se imaginan ustedes 48, 75 horas sin gasolina? Bien, y ya termino. Hay más medidas, pero no me voy a enrollar más, pero yo quería acabar haciendo dos reflexiones. Cuando hablamos de energía, y ustedes ya lo habrán comprobado en este rollo que les estoy echando, verán que hay una relación, yo llamaría entre comillas, pero no me mal confundan, una relación ideológica entre lo que es la energía, la economía y el mundo financiero. Todo lo que está pasando en el mundo financiero está pasando ya en el mundo de la energía. Y eso afecta a la economía. Por eso decía al principio, y es como voy a acabar, si queremos salir de la crisis económica, no se va a poder salir si no se cambia el modelo energético. Porque ambas cosas están vinculadas. Y se necesitan dos principios que, desgraciadamente, yo tampoco oigo mucho hablar de ellos. Uno es ética de la energía. Cuando yo hablo de ética de la energía, digo, está loco, este hombre está loco. ¿Qué tiene que ver la ética con la energía? La ética de la energía es una idea clarísima. Todo lo que estamos haciendo, o peor, todo lo que no estamos haciendo ahora para cambiar ese modelo energético, van a ser cargas, yo diría que insostenibles para las generaciones futuras. O sea, todo lo bien que podamos ahora estar con nuestra caldera individual, nuestro consumo energético desbocado, lo van a pagar las generaciones que nos sucedan en crisis ambientales, en crisis climáticas o incluso en crisis de suministro. Por lo tanto, cuando se habla de ética de la energía, estamos hablando de que todo lo que hagamos en la política energética en este momento tiene un impacto en la solidaridad con las generaciones futuras. Y el segundo ejemplo es algo que seguramente a mí me cuesta mucho hablar de ello, pero creo que hay que decirlo, que es coherencia. Y cuando hablo de coherencia es que si defendemos las renovables, defendemos las renovables. Si no defendemos las renovables, pues no defendemos las renovables. Lo que no se puede hacer es decir una cosa y hacer la contraria. Es decir, lo que no se puede decir es ir a las cumbres de cambio climático, como van todos los gobiernos de España, a defender las renovables, para luego venir aquí y hacer justo lo contrario. Parar las renovables, apoyar la economía del carbón, apoyar la economía del petróleo y apoyar sobre todo la economía del gas natural. Eso es una contradicción o una falta de coherencia que lo que revela es que no hay ideas claras sobre lo que se quiere hacer con la energía. Y eso al final lo que consolida es un modelo de negocio energético dominado por un oligopolio eléctrico eterno. Las leyes dicen que es un oligopolio natural. Yo digo que no, que es artificial, que se basa solamente en ganar dinero nada más. Y eso hay que cambiarlo, porque eso es incompatible con la salida de la crisis. Totalmente incompatible con la salida de la crisis. Y ojalá que yo estuviera equivocado. Pero lo que sí les pido, y con esto termino, es que creo que hay un futuro para esa economía verde, si no aquí, en el mundo mundial, porque el mundo está navegando ya, caminando hacia esa economía verde, y que sería imperdonable que nosotros, pudiéndolo hacer, no lo intentáramos también. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora preguntas, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Imagino que tendréis muchas ganas de preguntarle cosas. Pero bueno, creo que has dicho que hay una relación entre la economía, el mundo financiero, la energía. Quizás te ha faltado nombrar la palabra política, pero bueno. Buenas tardes. Yo quería decirle lo siguiente. Usted ha dicho que le extraña que no haya ningún partido político que se interese por las energías renovables. Sí que los hay, y tanto que los hay, y muchos. Lo que es inconcebible es que se pongan a chillar delante de las centrales eléctricas, se pongan a hacer manifestaciones sobre el CO2 y, sin embargo, se nieguen a que nuestras montañas se llenen de parques eólicos. Es incomprensible, diciendo que eso es un mal escaparate. ¿Cómo se come eso? Claro. Yo al principio lo he dicho, que generalizar tiene un problema, que siempre hay excepciones, ¿no? Yo, bueno, si no lo ha dicho en la presentación Vicente, yo he sido diputado en el Congreso por el Partido Socialista y yo he sido director general del IDAE nombrado por un gobierno socialista y cesado por un ministro socialista. Entonces me da mucho, no sé cómo decir, creo que tengo que ser muy respetuoso con eso y no decir tonterías, pero cuando yo digo eso es porque mi experiencia personal, políticamente hablando, ha sido la incoherencia. Y entonces yo, por ejemplo, pues cuando he estado en Barcelona, yo tengo un buen amigo que yo me acuerdo que leía todas mis intervenciones y me quiso, que es Joan Herrera, y Joan Herrera pues me llamaba siempre a ver cómo tratamos este tema y tal. Y yo decía, Joan, cuando algún día puedas mandar o tener influencia en Cataluña, ¿no podrías sustituir la cultura del no? Porque en Cataluña, no sé, por este territorio, no lo sé, y perdonad si meto la pata, la cultura del no es decir a todo que no. Y entonces, claro, yo me acuerdo que hubo una persona, yo creo que era concejala por aquí de algún ayuntamiento de Alicante o tal, y me decía, oye Javier, es que nos van a hacer un ciclo combinado. ¿Y qué hacemos? Hombre, pues depende dónde lo vayan a hacer, cómo y de qué manera. Ya, que nosotros queremos decir que no, tal, pero es que hace no sé cuántos también dijimos que no a un parque eólico. Y digo, bueno, pues a ver si os aclaráis, porque si no queréis nucleares, no queréis eólica y tampoco queréis ciclos combinados, la industria, yo creo que era Sagunto, la industria tendrá una fuente energética. Y yo no digo que el ciclo combinado sea malo, sino que hay que estudiar, así por ejemplo, yo me opuse a que en la provincia de Cádiz hicieran 7 ciclos combinados, porque me parece una barbaridad territorial hacer 7 ciclos combinados en una sola provincia. Vamos, es que no sé si había agua. En fin, ese tipo de cosas. Y en Cataluña, pues bueno, pues quieren tener el paisaje tal y como lo pintó Picasso. Y resulta que luego viene un incendio y se lleva el paisaje a Picasso y la eólica. Y entonces, es decir, un poquito de sensatez. Es decir, porque por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene este país nuestro es la interconexión eléctrica con Europa. O sea, España es una isla energética y eso nos hace mucho daño y es más, limita mucho el desarrollo de las renovables. Porque por ejemplo, yo me pregunté un día en Red Eléctrica, oye, ¿por qué Dinamarca puede tener en la red, en un momento dado, el 17 o el 20% de energía eólica en la red? Te pongo muy sencillo, Javier, porque cuando sopla el viento en Dinamarca, la energía que sobra la exportan a Alemania y viceversa, cuando no sopla el viento en Dinamarca, la energía que les falta la importan de Alemania. Y si nos sobra energía ahora mismo, podríamos exportarla hasta los Urales y hasta Vladivostok, simplemente por no tener una interconexión con Francia. ¿Qué ocurre? Que esa interconexión, cuando no la para Francia, la para España o la paran los ecologistas. Y claro, que ahora, por ejemplo, Acciona, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Acciona tenga que derribar parques eólicos en Cataluña, eso es algo que no se ha visto en el mundo. Y no creo que se produzca, porque eso es un atentado contra la iniciativa privada. Cuando hablo de la cultura del no, es que todo tiene que tener un equilibrio. Y yo no digo, por ejemplo, Navarra. Yo cuando fui a Navarra la primera vez, hace ya muchísimos años, en el año 2000, pregunté, ¿cómo habéis podido poner un parque eólico en cada cresta, en cada montaña? Y bueno, pues me lo dijeron, mira Javier, aquí hace ya muchísimos años
hubo un pacto social en la que los ayuntamientos, el gobierno de Navarra, los sindicatos, los ecologistas y no sé cuánta gente más, toda la sociedad se puso de acuerdo en que Navarra tenía que ser autosuficiente energéticamente. Entonces hubo un consenso público, privado, para hacer la eólica en Navarra. Y entonces yo cuando veo eso digo, bueno, pues mira, tuvieron su criterio. Castilla-La Mancha, yo tuve problemas en Castilla-La Mancha. Incluso no se puede ir a pegar a un alcalde porque quiera poner un parque eólico, y eso pasó. Y yo fui a los ecologistas, ¿cómo habéis hecho esto? Pero hombre, y entonces se llegó a un consenso. ¿En qué zonas se pueden poner parques eólicos y en qué zonas no se pueden poner parques eólicos? Ahora, tú lo que no puedes hacer es no tener una idea del modelo que quieres, de qué significa decir que sí, por ejemplo, pues a los ecologistas de Guadalajara les dije, joder, habéis venido a pegar a un alcalde porque quiere un parque eólico, pero no habéis venido aquí a tirar zorita. Vuelvo un poco a la coherencia, es decir, seguro que hay, no sé, pues hay cantidad de, iba a decir, de casuísticas y de ejemplos y tal, y seguro que se habrán hecho barbaridades con el tema de las renovables, pero el problema no es decir que no por un prejuicio, el problema es decir qué modelo quiero, a qué coste lo quiero, para qué lo quiero, qué modelo de crecimiento, qué modelo de sostenibilidad quiero, etcétera, 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 porque, por ejemplo, yo cuando veo que se ha urbanizado todo y que ahora cuando vienen las inundaciones dicen, joder, pues si es que está lloviendo encima de los arroyos. Dice, claro, es que yo en Guadalajara, en mi ciudad, pues hay un montón de casas hechas en la ribera del río. Y dice, esto pasa una vez cada 100 años. Bueno, pues el día que pase que no sea este. Y entonces, cuando no hay una perspectiva de qué es lo que se quiere, cómo se quiere, y de ese, digamos, equilibrio en el desarrollo del territorio, y luego la coherencia, es decir, bueno, si tú apoyas las renovables, las apoyamos, y entonces hacemos un desarrollo racional de lo que es la eólica, o un desarrollo racional de lo que es la fotovoltaica. Por ejemplo, yo ahora sí te hago otra reflexión. El futuro de las renovables no va a estar en lo que hemos visto hasta ahora, en las grandes instalaciones renovables. El futuro de las renovables, a partir de ahora, fundamentalmente va a estar en las ciudades, en la integración de las renovables en los edificios, en los hogares, en el planeamiento urbanístico, la microgeneración de fotovoltaica, de mini eólica, de solar térmica, de biomasa, de geotermia, prácticamente todas las fuentes renovables van a tener que integrarse en el desarrollo urbanístico. Y las directivas europeas van por ahí, van por ese camino. Y lo que no se incentive por ahí, pues seguramente es lo que luego pues nos pesará. Hola. Vamos a ver. Es una reflexión mía previa. Yo entiendo que uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en España, sino en todo el Occidente, es ahora mismo que todos los políticos a nivel de gobierno están saliendo de las universidades de Derecho y de Economía, y cada vez más de las de Economía. Y entonces esto nos lleva a un modelo, un poquito así, que solamente se piensa en los modelos. Es una reflexión previa. Mi pregunta realmente va por otro sitio. La noticia que usted ha dado al principio, que la temperatura podría subir 6 grados a final de siglo, le ha faltado a quien haya escrito el artículo una coletilla. Es que 6 grados de temperatura es inconcebible con la vida. Y eso nadie lo dice. Es decir, que el costo principal que tenemos todos ahora mismo, es decir, lo que más queremos, lo que más valor tenemos, que es la vida, 6 grados de subida de temperatura termina con la vida. Es decir, el fitoplancton muere, el hidrato de metano que está en el fondo del mar se evapora, termina con la vida. Entonces, ¿por qué no se explican estos temas bajo este punto de vista? Que el CO2, las emisiones de CO2, el aumento de la temperatura nos da que nuestros hijos, nuestros nietos van a morir. Sí, eso yo para más datos te diré que el dato este del 6% a mí me sorprendió porque es un dato de un estudio de PricewaterhouseCoopers que salió aquí la información se dio el 6 de noviembre en los medios y decía eso, el planeta camino de incrementar en 6 grados la temperatura. Y así añade una cosa, porque la noticia es mucho más larga, habla de efectos irreversibles. Pero es que la Comisión Europea, cuando habla de los 2 grados, del objetivo de los 2 grados, es que dice que a partir de los 2 grados, como tú dices, los efectos son irreversibles. Por eso un poco, lo que pasa es que todo esto, volviendo al tema de los economistas, yo es que creo, yo soy más pesimista que tú,
yo creo que ni economistas ni de derecho. Hola, yo quería hacer dos preguntas. Una es si podría valorar el papel de las cooperativas energéticas que están apareciendo ahora. Y la otra es un tipo de rumor que surgió sobre una macrocentral solar en el Sáhara impulsada por Europa y en el cual algunas empresas europeas veían a España como una competidora tecnológica demasiado importante y por eso han presionado para frenar las primas a las renovables y este asunto. Bueno, lo de las cooperativas estas realmente son cooperativas yo llamaría de autoconsumo, ¿no? O te estás refiriendo a Son Energy y todo esto. Realmente hay algo que yo creo que empieza a extenderse y es una... Yo creo que hay que empezar a hablar del concepto de consumidor-generador. Es decir, las directivas europeas, y por ahí van estas cooperativas, las directivas europeas al modelo energético al que se orientan es al de la generación distribuida. Es decir, que cada centro de consumo, este edificio por ejemplo, sea a la vez un centro de generación y que cada edificio genere la energía que necesita consumir. Es la filosofía del autoconsumo. Hablando en términos más raros, el autoconsumo con balance neto. Se ha aprobado la directiva, te lo digo porque estas cooperativas van a tener futuro. Ahora estoy hablando de las directivas europeas, con este gobierno no lo creo, pero en algún momento habrá un gobierno en España que transponga la normativa europea. Entonces, la directiva que se ha aprobado, que se ha publicado ya el 14 de noviembre pasado de eficiencia energética, tiene un artículo dedicado a los contadores. Entonces, obliga a que los contadores sean de balance neto, es decir, los contadores que te pongan en tu casa puedan medir no solamente la energía que tú coges de la red, sino la energía que mandas a la red. Es decir, que puedan contabilizar el autoconsumo. Esto evidentemente choca con ese modelo de negocio energético al que yo me refería. Si el modelo de negocio energético es facturar más al consumidor, el autoconsumo evidentemente va en contra de los intereses del modelo de negocio de las compañías distribuidoras. Entonces, yo creo que ahora mismo, pues todo este movimiento, hay otro en el País Vasco, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es exactamente igual, y es pues una cooperativa de generadores consumidores. Y yo creo que esta es la gran, digamos, base del futuro modelo energético. Hasta ahora el consumidor, yo lo llamo o lo califico de consumidor cautivo. O sea, yo soy un consumidor cautivo. A mí mi compañía energética, si quiere crucificarme, me crucifica. Porque sí, porque dependo al 100% de su suministro. A mí no me ofrece ninguna alternativa de ahorrar energía o de autoconsumir y mucho menos de que yo sea generador de mi propia energía. Pero las directivas europeas, hay un concepto fundamental en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que son los edificios de consumo casi nulo de energía. El modelo de edificio que la Comisión Europea ha desarrollado en esa directiva es que todos los edificios tienen que ser de autoconsumo y de autoconsumo con renovables. De manera que, bueno, pues el consumidor sea el centro del sistema. Ahora mismo es un consumidor cautivo y tendría que pasar a ser el soberano, digamos, un consumidor soberano que pueda decidir por sí mismo y por sí solo cuándo, cómo y qué tipo de energía consume. Yo creo que estas cooperativas van por ahí y yo creo que lo único que pasa es que ese modelo de autoconsumo está ya regulado por la Unión Europea. El anterior gobierno sacó un decreto de instalaciones de muy pequeña potencia, luego sacó, después de las elecciones, al día siguiente de las elecciones, hay que decirlo, el día 21 de noviembre del año pasado, sacó un borrador de decreto de balance neto. Y ha pasado un año y ese borrador de decreto de balance neto está todavía en un cajón del Ministerio de Industria y no sabemos cuándo pasará. Yo espero que ese decreto tiene que salir, como tiene que salir otro decreto de certificación energética de edificios que va a empezar a cambiar el concepto de negocio energético más basado en el papel central del consumidor que en el papel central de la distribuidora. Y yo creo que estas cooperativas van por ahí y vamos, yo creo que es el futuro. Con respecto al otro tema, el proyecto de Sertec, que es el proyecto de llevar
hubo dos proyectos, porque Sarkozy hizo otro proyecto, pero bueno, el proyecto que más se conoce es el de Desertec, de producir energía en el norte de África, fundamentalmente energía solar, para, a través de redes por el Mediterráneo, trasladarla a Europa. Yo creo que ahora mismo las empresas alemanas que se habían comprometido a este proyecto se han retirado. Yo creo que es un proyecto que requiere inversiones enormes, sobre todo en redes, y yo creo que la crisis de la zona euro está estancada. Se habla mucho de España, pero si habéis leído los periódicos este fin de semana, todos los tiburones financieros están mirando ahora mismo a Francia. Con lo cual, yo no sé, y el crecimiento de Alemania y de Francia en el último trimestre ha sido casi un crecimiento cero, y se prevé que para el año 2013, figuraos vosotros, si después de las elecciones alemanas Alemania entra en recesión, sería increíble. Entonces yo creo que en este escenario europeo un proyecto como el Desertec no voy a decir que no se haga, sino que va a tardar mucho. ¿Qué va a pasar? Ahora te hablo de una especulación que yo hago. Si el proyecto de Desertec se retrasa, y se va a retrasar bastante, lo que está pasando ya es que Marruecos, por ejemplo, ha aprobado ya un grandísimo plan de renovables, y Marruecos está llamando a inversores extranjeros para hacer renovables en Marruecos. Argelia está haciendo lo mismo. Egipto, después de la primavera esta árabe, no sé qué hará, pero Egipto estaba también metido en un proyecto de esto. Y los países del Golfo, de los Emiratos Árabes y tal, exactamente igual. Lo que pasa es que estos derrochan todo, así que me imagino que derrocharán también renovables. Pero lo que os quiero decir es que ese retraso del proyecto de Desertec puede que adelante a los países del Magreb en el desarrollo de las renovables. ¿Qué ocurre? Pues que ese es un gran mercado para España. Porque, por ejemplo, la tecnología termosolar, la mejor tecnología termosolar del mundo está en España desde el año 77. A mí me da vergüenza decirlo. En el año 1977, por un convenio, después de la primera gran crisis del petróleo, por un convenio del gobierno alemán y el español, se creó la plataforma solar de Almería. Y allí, desde el año 77, se ha ido desarrollando la tecnología termosolar. Y Sevilla y Andalucía han construido a través fundamentalmente de Abengoa y de la Universidad de Sevilla, un clúster industrial fabuloso con la termosolar. Y la termosolar se va a hacer, si no se hace en España porque no quiere el señor Galán o el señor Soria, pues se hará en Argelia o se hará en Marruecos, y la harán empresas españolas, Acciona o Abengoa. Y la termosolar que se ha hecho en Estados Unidos la han hecho empresas españolas. Tenemos la tecnología, y eso acabará haciéndose, si no en España, pues fuera de España. Y yo creo, con eso que apuntabas, pues es posible que el parón renovable, pero esto ya es una hipótesis que no me atrevo casi ni a decir, y la digo y no la habré dicho nunca. Posible que a lo mejor le interese a la industria, sobre todo a la industria fotovoltaica alemana, el parón fotovoltaico español. Posible que le interese, pero yo creo que esto sí que es una especulación que no sabría tampoco defender con mucho entusiasmo. Yo lo que sí os digo es que lo de Desertec se han retirado los inversores alemanes, eso se va a retrasar, y seguramente que eso lo que va a hacer es que vengan otros inversores, y es muy posible que los propios países árabes tomen la iniciativa en renovables, lo cual para España, no voy a decir que sea vergonzoso, pero casi. Teniendo la mejor tecnología del mundo, que no seamos capaces de liderarlo, pues bueno, me río yo. Sí, mi pregunta era sobre, es que así la medio contestada era sobre el autoconsumo. El conocimiento de alguna novedad respecto al borrador, y más concretamente a los excedentes de ese autoconsumo, que es lo que interesa, porque el autoconsumo como tal ya lo tenemos. Si se conoce algo de si hay algún avance en el borrador respecto a la conexión a red de los excedentes puntuales en momentos puntuales del día en que se producen. Yo la verdad es que no te puedo dar información. No estoy. Sé que ha habido alguna reunión en el ministerio, pero si quieres que te sea sincero, mi opinión es que van a retrasar la regulación del autoconsumo todo lo que puedan,
por un problema, lo he explicado anteriormente, es decir, si la crisis está haciendo que se consuma menos electricidad y eso repercute en una merma de los ingresos de las eléctricas, ¿cómo las eléctricas van a permitir el autoconsumo? Y está claro, si has visto las noticias, que el clima de las eléctricas con el gobierno ha mejorado un montón. Yo no sé por qué. O sea, todas las declaraciones de Sánchez Galán es que este era el mejor gobierno del mundo, Gas Natural Villaseca hizo lo propio, Endesa exactamente igual. Yo no sé qué ha pasado, que en las últimas semanas todos los presidentes de las eléctricas han puesto a Soria por las nubes. Y entonces yo creo que hay dos temas que no van a retrasar todo lo que puedan. Que uno es el autoconsumo, porque evidentemente no pueden aprobar medidas que supongan una mayor merma para los ingresos de las eléctricas, y otra medida que no sé por qué retrasan, pero vamos, no lo sé. A mí racionalmente todo lo que sea impedir la eficiencia energética en este país me parece un disparate, que es la certificación energética de los edificios. No sé exactamente si hay alguna razón que a mí se me escape con respecto a la especulación inmobiliaria, pero realmente el que un edificio, obligar a un edificio a tener calificación energética, esto es algo que es obligatorio en todo el mundo. Cualquier inmobiliaria que venga del extranjero te pide la calificación energética de los edificios, y esta norma lo que obligaría es que cualquier compra, venta o alquiler de un edificio exigiría la calificación energética. En todos estos dos decretos yo soy escéptico de que salgan, porque en el fondo, si a la compañía eléctrica lo que le interesa es facturar más, oiga, no me ponga usted eficiencia energética. Por ejemplo, si la calefacción centralizada es más barata, no me ponga calefacción centralizada. Cómprese una caldera individual, que lo va a pasar de miedo, pero yo le voy a facturar más. Y entonces, este modelo de negocio es el que luego se va a intentar mantener todo lo que se pueda. Yo no conozco las últimas novedades. Lo que sí te digo es que durante todo este año el ministro Soria ha ido, no sé cómo decirlo, engañándonos. Es decir, dentro de 3 meses se aprueba el decreto, a los 3 meses ni leches. En el próximo semestre, no dice de qué año. Y entonces a cada declaración llega una nueva frustración. Y entonces yo sinceramente ahora mismo no es que sea escéptico, es que los hechos hasta ahora indican que el tema del autoconsumo se va a retrasar. Yo tengo aquí un guión sobre autoconsumo que claro, ya nos darían las tantas, porque esta última directiva de eficiencia energética, que si te interesa el tema, léetela, porque es la conclusión de la directiva de renovables y la directiva de eficiencia energética de edificios. La directiva de eficiencia energética de edificios dice que un consumo, para ser autosuficiente, tiene que ser con autoconsumo. Es decir, la propia directiva de eficiencia energética de edificios lo que te está diciendo es que todos los edificios deben de tener autoconsumo. Y en esta última habla de los contadores. Claro, si este fuera un país serio, pues de aquí te diría que la directiva de eficiencia energética de edificios termina su transposición el año que viene, el 2013, y la de edificios, que se publicó el día 14, terminaría su transposición en junio de 2014. Es decir, en un horizonte prudencial podríamos decir que en un año y medio estas dos claves de un modelo energético basado en el consumidor soberano, que digo yo, pues serían una realidad. Y ahí sí que podríamos, pues... Y luego hay otra cuestión que a mí sí yo la he defendido siempre, que es el autoconsumo compartido. Que eso me imagino que estarás de acuerdo. Y es decir, no solamente estamos defendiendo el autoconsumo en una casa o en un edificio, sino el autoconsumo pues en una cooperativa de consumidores, en un polígono industrial, en un bloque de viviendas, es decir, el autoconsumo compartido. Y claro, te puedes imaginar si las resistencias para el autoconsumo individual, que como tú bien dices, ya es una realidad, pero vamos, yo me acuerdo cuando la fotovoltaica era todavía, cuando yo llegué en el año 2000, pues yo me encontré, cuando llego al Congreso, me encuentro un montón de reclamaciones contra Endesa. FECSA, todavía era FECSA Endesa en Cataluña, porque en Cataluña FECSA prohibía por razones técnicas cualquier instalación fotovoltaica.
en todo el territorio de FEXA. Y entonces era una prohibición absolutamente irracional, o sea, no estaba justificada, sino simplemente era el capricho. Y yo me acuerdo que a Martín Villa, era entonces el presidente de Endesa, digo, pero vea usted que usted está prohibiendo algo que no tiene por qué prohibir y tal. Bueno, con el autoconsumo pasa lo mismo. El autoconsumo, cuando tú quieras ponerlo, vendrá Iberdrola y te dirá, oiga, que aquí este equipo no está homologado, esto no es la medida técnica que yo tengo en Iberdrola. Si has hecho fotovoltaica, lo habrás visto, oye, o lo haces como con las características. A mí me hace gracia, ¿no?, que Iberdrola odie la fotovoltaica cuando ha ganado más dinero con la fotovoltaica que ninguna otra empresa de este país. Claro. Bueno, pues simplemente nos queda una pregunta, tiempo para una pregunta. Buenas noches, Javier. Quería hacerte dos preguntas. Una referente al balance neto. Precisamente a partir del último decreto interesante para el autoconsumo, que es el 1699-2011, pequeñas estaciones de generación, que ya deja interconectar a red. Deja una puertecita ahí. ¿Qué hago? ¿Vendo excedente? ¿No vendo excedente? Pero ya está interconectada, dejando una puerta abierta. Con ayuda de ese informe en el cajón de balance neto, que estamos ahí pendientes de ver lo que pasa. Apuestas, ¿por cuánto tiempo apuestas tú que saldrá esto? Porque todos los que nos manejamos, técnicos, instaladores, que queremos que esto funcione, estamos encantadísimos, como conceptos como generación distribuida, smart grids y todo este mix fantástico, maravilloso. Además, con fuentes que tenemos, como tú has dicho, a nuestra disposición, completamente gratis en cuanto abrimos la ventana. Uno de los países con más irradiación de los países avanzados. ¿Cuándo crees tú que todo esto se puede conectar? Porque viendo las directivas europeas, como tú la última que ha salido, ves como toda esa cantidad ingente de reales decretos que se han ido haciendo, primero para las fotovoltaicas, productoras, que han ido adecuando año tras año, real decreto tras real decreto, precisamente pues al empuje de planes como el Plan 2011-2020, el 2020-2020 en europeo, y adecuándose, casi empujándose por estas directivas que vienen de allí. Y ahora sabes que casi todo viene de allí, toda esta soberanía que nos han quitado, todo viene de allí. Y segunda pregunta, que se sale un poquito del tema técnico, es una pregunta de genética. Javier, cualquier economista mínimo que le preguntes y conozca de primera mano que tienes una cantidad ingente de materia prima y tecnología punta en el mundo, vamos, no cabe en la cabeza que siendo tecnología punta, siendo primeras espadas en el mundo, termosolar has dicho, y teniendo esa cantidad ingente de materia prima a tu disposición, de manera gratuita, ¿sabes aquello del que inventen otros? ¿Por qué estamos siempre? Tenemos un gen, pues eso es la pregunta de genética. ¿Tiene un gen el español, un gen defectuoso, no sé, de imbecilidad? Porque es que es algo que no entra en la cabeza. Algo que podríamos aprovechar, puestos de trabajo, 5 millones de parados, qué cantidad... ¿Qué exponencialidad se podría mejorar todo esto? ¿Por qué no aprovechamos esto? ¿Qué nos pasa? Y la apuesta del balance neto. Meses, años. Gracias, Javier. Bueno, pues la primera pregunta, si yo lo supiera, pues no estaría aquí, estaría en el Ministerio de Industria o estaría haciendo un discurso optimista. Y yo me fastidia que hagas estas dos preguntas porque claro, para la primera no tengo respuesta. Yo me acuerdo que en mi experiencia en el IDAE y en el Ministerio, pues yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, yo quise cambiar una cosa que ha sido muy perniciosa en el año 2004, que era la fórmula del huerto solar. Yo llegué en el año 2004 al IDAE y me encuentro la fórmula del huerto solar, que era un fraude de ley. Incluso me dicen, Javier, aquí hay un fraude de ley. Ah, vale, pues voy al Ministerio
y digo, oye, hay que cambiar esta forma, porque al fin de cuentas era toda la fotovoltaica que se ha hecho con el precio más caro, con lo cual pues eso fue un efecto llamada, ¿no? Y entonces fue un efecto de llamada a partir del 661, no en el 2004, pero allí ya se veía que podía generar, pues hasta el propio ministro Montilla quiso hacer un huerto solar en el estadio de Cornellá. No sé si lo habrá hecho. O sea, hasta el ministro estaba con la idea. Y yo les dije, es una barbaridad, porque como a todo el mundo se le ocurre hacer lo mismo, como ha pasado, pues la factura, el coste en el sistema ha sido muy alto. Y yo me acuerdo que me dijeron, Javier, no metemos en un cajón, porque ¿cómo pretendes que cambiemos un decreto a los 3 meses de haber sido publicado? Vamos a dejar que pasen 2 años y ya lo... Y entonces, claro, dejaron pasar 5 años. No, perdón, 4. Se modificó, no se modificó en el 6.1 y se modificó en el 1578 del 2008. Con lo cual, toda la fotovoltaica que se hace del 2004 al 2008 se hace con el precio más caro. Y lo que es peor, un efecto llamada, porque los bancos la convirtieron en un fondo de pensiones prácticamente. Entonces eso fue algo, yo se lo contaba a los japoneses, dicen, coño, no pongan ustedes las primas altas, que van a tener un problema que aquí hemos tenido y estamos padeciendo. Bueno, pues en el ministerio me decían, no hombre, no, ¿para qué vamos a cambiar esto? Y entonces cuando se proponían cosas te decían, bueno, esto para el próximo semestre. Y yo al final decía, me lo creía, pero hasta que me di cuenta, joder, pero es que no dicen el año. No dicen si es el semestre de este año, el semestre del año que viene y tal. Entonces, las cosas se van posponiendo. Con lo cual, yo no te puedo decir ojalá. Yo, por ejemplo, este país, esto no es un problema de un partido, otro porque la segunda respuesta te la voy a dar enseguida. Este país tiene una malísima costumbre, pero yo creo que son casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y es que siempre transponen las directivas fuera de plazo. Siempre. Claro, siempre transponen las directivas y además no pasa nada. No pasa nada. A un país que incumple una directiva solamente los criterios de Maastricht son los que penalizan, pero las directivas energéticas no penalizan. Con lo cual, España no cumple todavía la directiva de eficiencia energética de edificios del año 2002. Del 2002. Han pasado 10 años y todavía no está traspuesta esa directiva. Y ya se ha aprobado la siguiente. Entonces, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Con lo cual... yo no lo sé cuándo van a aprobar el autoconsumo, porque ya el ministro dijo que a los 3 meses de su nombramiento ya ha pasado ya 1 año. Con respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que no hay... Creo que tenemos unos genes cojonudos y tenemos muy malos gobiernos. Hemos tenido muy malos gobiernos. Con respecto a la energía, me estoy refiriendo a la energía. Yo no quiero politizar esto. Con respecto a la energía, hemos tenido muy malos gobiernos, porque tú lo has dicho, cómo siendo líderes mundiales en el año 2004, en los estándares estos de Ernst & Young, que saca un ranking de países en el mundo ordenados por su mayor atractivo en la inversión renovable, España llegó a figurar en el 3er puesto. Junto con Alemania y Dinamarca. España está ahora en el 9º puesto y retrocediendo. Hay países que en el año 2004-2005 nunca me lo hubiera yo sospechado, hay países como Italia, el Reino Unido, que están ya por delante de nosotros en energías renovables. Pero el problema es que nosotros, como tú bien has dicho, hemos tenido y tenemos la mejor tecnología solar, fotovoltaica. La fotovoltaica de concentración está en el Instituto de Energía Solar de la Politécnica de Madrid y eso está ahí experimentado por el señor Luque desde hace no sé cuánto tiempo, y aquí pues la fotovoltaica de concentración, punto y raya. La termosolar ahí está en Almería y bueno, pues el primero que despotrica contra las tecnologías solares primero es el anterior gobierno, luego el actual gobierno y luego gente como Sánchez Galán, que han ganado cantidad de dinero haciendo fotovoltaica. O sea, es increíble. Y la mayor parte de las tecnologías eólicas, de aerogeneradores eólicos que se instalaron aquí en España eran de patente nacional, y las patentes nacionales de eólica han instalado fuera de España más de 10.000 megavatios eólicos. Hay más de 10.000 megavatios eólicos en el mundo con patente española, y podemos seguir. ¿Qué pasa? Pues que, sinceramente, yo creo que hemos tenido muy malos responsables de energía en este país, y sobre todo, yo más que malos, ignorantes. Es decir, cuando una persona no sabe nada de energía, se la hace ministro.
Y entonces, el problema no es ese. Porque a mí el otro día me preguntaban, pero es que eso no es corrupción, es peor, porque el que se lo lleva, que se lo lleve. Pero cuando tú no sabes nada de un tema, eres una persona totalmente influenciable. Y aquí es donde viene el problema. Y es que quien antes llega a la oreja del ministro, ese se lleva pues el decreto o la... Yo lo he visto. Cuando yo quería hacer cosas, dice, no, es que ha venido no sé quién, y ha venido Sedigas, o ha venido UNESA, o no sé quién, y lo que tú dices, no, es que se va a hacer lo que... Claro, eso es un problema voy a decir otra palabra, otro concepto que es parecido, pero para que parezca mejor, incompetencia. Es decir, cuando una persona es competente, pues bien. Ahora, cuando se cumple siempre, permanentemente en el Ministerio de Industria el principio de Peter, pues resulta que a los más incompetentes, o a los que han llegado a su nivel máximo de incompetencia, pues se les hace ministros. Entonces, claro, lógica, y luego, normalmente, la política es muy, esto no sale en los periódicos, normalmente siempre tienen un objetivo para después. El que es ministro quiere ser luego presidente de su comunidad autónoma. Y entonces, claro, pues no están fijándose en el interés al medio y largo plazo. Yo lo explicaba antes muy bien, sino están viviendo en el corto plazo. El corto plazo no entiende de tecnologías renovables, ni de tecnologías, ni del gas, ni del carbón, le da igual. Pues oye, si yo de lo que se trata es de aguantar aquí hasta las elecciones, que luego ya me voy. Entonces, claro, pues la política energética en todo el mundo, pero aquí no. Se hace, o sea, cuando yo os hablaba de la hoja de ruta de la Unión Europea es a 2050, es decir, de aquí a 40 años. Porque la energía tiene, digamos, eso de bueno, para mí de bueno, y es que hay que planificarla. Y la planificación no es un concepto soviético, la planificación es un concepto de racionalidad. No, a mí me hubiera gustado tener más optimista, joder, es que me lo has puesto complicado. Todo lo contrario, trabajo en eso y estamos día a día. Vale, pues ahí seguiremos, Oye, yo sí, una última reflexión, porque ya vas a cerrar, ¿no? Yo sí, y además va al hilo de esto, cuando creamos, es que no se ha hablado de lo mío, de la Fundación Renovables. Entonces, yo sí os invitaría a que fuerais a la página, porque cuando constituimos la Fundación Renovables, la constituimos hace 2 años y medio, casi 3, con una reflexión parecida a esta, es decir, ¿qué podemos hacer cuando resulta que no tenemos en la política apoyos suficientes, no tenemos en la economía apoyo suficiente, no tenemos... es decir, y sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa y nos preocupaba. Hemos perdido las renovables, la batalla de la opinión pública. Es decir, la opinión pública, porque claro, los medios de comunicación viven de la publicidad, y la publicidad sabéis quién la paga y quién la pone en los periódicos. Entonces, todo lo que yo os he dicho, pues tiene un grave problema de acceso a los medios y a la opinión pública. Entonces, creamos la Fundación Renovables porque llegamos a una conclusión terrible, pero yo creo que muy, muy positiva, y es que el cambio de modelo energético tiene que partir de la sociedad, de los ciudadanos. No va a partir de un gobierno, no va a partir ni siquiera de una directiva europea, por muy buena que sea, a no ser que esa directiva tenga el respaldo de la sociedad civil. Entonces, detrás de la fundación tenemos 2 problemas. Uno, que somos libres e independientes, no tenemos ninguna empresa que nos pague, no representamos a ninguna tecnología, a ningún sector, a ninguna empresa. Y eso está muy bien. El problema es que no tenemos un duro. Claro, porque eso se paga. Y en el caso nuestro pues lo pagamos no tenemos un respaldo. Esto no lo digo no os voy a pedir nada. Yo lo que os quiero decir es que o la sociedad se moviliza hacia el cambio de modelo energético, hacia ese cambio, por ejemplo, todo lo que habéis dicho del autoconsumo, o eso se consigue desde abajo, o si no, no habrá manera. Es decir, yo creo, por ejemplo, pues os voy a poner un ejemplo pequeñísimo. Ha habido un ministro que ha querido llevar las renovables a los presupuestos generales del Estado. Bueno, ha habido una bronca fenomenal, porque eso era cargarse las renovables. Bueno, y al final, yo no sé por qué razón, me lo imagino, yo no veo a Montoro poniendo las renovables en los presupuestos generales del Estado, porque si no va a cumplir el déficit del 2012, ni del 2013, ni del 2014, como para meter 2.000 millones más de gasto.
público, entonces las ha dejado tal. Pero bueno, ha habido una reacción de mucha gente, de muchos medios, y lo que intentamos desde la Fundación es que cambiar ese estado de opinión pública a favor no solo de las renovables, sino del cambio de modelo, de todas las cosas que os he contado. Yo os lo digo para que, bueno, algunas de estas cosas que a lo mejor pues, son muy enrevesadas, muy complicadas, están escritas ahí en la página web nuestra, y si no en la mía personal. Os lo digo porque al final de toda esta reflexión a mí me encanta estar aquí y estar en charlas como estas, porque es desde la sociedad o desde la opinión pública formada o interesada en estos temas, a partir de donde se podrá intentar o luchar por cambiar el modelo, porque de luego por las estructuras, digamos, institucionales que hay, va a ser muy difícil. Hombre, siempre queda una cosa, que es que el petróleo va a seguir subiendo. Pues muchas gracias, Javier. Y nada, simplemente les emplazo hasta mañana, que continuaremos con esta conferencia, ya que hablaremos de política con Fernando Vallespín. Buenas noches y un aplauso para Javier.